Hola, bienvenido, bienvenida a Análisis de la Z a la A. Hoy es 1 de julio, martes 1 de julio, son, ¿qué? Como las 10:30 de la mañana, ¿sí? Y 35. A 10:35 de la mañana. Y estamos en otro episodio de este podcast, Análisis de la Z a la A. Aníbal Acevedo Vilá y esta servidora Zoila Boy. Y hoy vamos a estar discutiendo temas, obviamente, de Puerto Rico, entre otros. Termina la primera sesión ordinaria en la legislatura de Puerto Rico de este cuatrienio. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los resultados finales y si en esa sesión ordinaria, teniendo una mayoría, el Partido Nuevo Progresista trabajó y resultó en lo que muchas personas esperaban. Pero también tenemos que hoy hablar de mi personaje favorito, Donald Trump, porque, entre otras cosas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos creo que toma una determinación nefasta para la nación, pero además de eso, ver cómo se están dando las cosas allá en Estados Unidos continental, si el presupuesto que ellos quieren, ellos entiéndase el equipo de Donald Trump y Donald Trump va a pasar o no. Así que vamos a entrar en detalles tanto de cosas que están pasando aquí en Puerto Rico como allá en Estados Unidos continental. Hago mención de que anoche, una vez más, Aníbal y yo tuvimos la bendición de tener un Zoom con los compañeros y compañeras que forman parte del Patreon y estuvo interesantísimo. Y la realidad es que, como siempre, con copita de vino o café o agua en mano, hablamos de muchísimos temas sin ningún orden en particular, sencillamente lo que las personas que se unieron, Aníbal y yo, entendimos que era pertinente dialogar sobre eso. Así que agradecidas por los que las que se unieron anoche. Ya en julio tendremos el próximo Zoom. Así que, Aníbal, bienvenido a Análisis de la Z a la A. Gracias, saludos a ti, saludos a los que se estén conectando de nuestro Patreon en vivo. Gracias a los que, como tú muy bien dijiste, participaron ayer. Tuvimos una conversación muy, muy animada. Cada vez yo digo que nos vamos conociendo más en términos de los que participan de Patreon, y obviamente pues saludos a los que nos estén sintonizando, ya sea en nuestro canal de YouTube, o sea a través de Spotify y de Apple Podcasts. Voy a comentar solamente del Zoom de anoche. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo me siento que esos Zoom, además de ser la oportunidad de, como hemos dicho anteriormente, de dialogar y sin ninguna formalidad, si no somos amigos y amigas hablando de las cosas que están pasando en Puerto Rico, yo me siento que yo aprendo. Que escuchar la perspectiva de otras personas, porque la mayor parte de estas personas que se unen a nuestro Patreon no son personas que han estado quizás en puestos ni electivos ni en puestos del gobierno de Puerto Rico, pero obviamente tienen su opinión con relación a cada uno de los temas. Y a mí yo me siento que gano al tener la oportunidad de escuchar esas opiniones, porque me da una perspectiva diferente y me encanta. Así que nuevamente agradecida. Bueno, anoche inclusive nos quedamos tú y yo después hablando de una de las preguntas que hizo uno de los participantes. Sí. Cierto es, por eso. La verdad es que ayer yo estaba también, durante la mañana, di una charla en la oficina y ayer lo dije en la charla, dice del inspector general, y a mí se me hace difícil porque ella es mujer y ese es el puesto de ella, así que debería ser la oficina de la inspectora general, pero bueno, a un grupo de jóvenes que estaban participando de un internado allí en la oficina. ¿Qué calidad de personas había allí? Jóvenes, todos y todas eran jóvenes, pero con un interés tan genuino de servir. Yo salí de allí súper emocionada porque me parece
que ese grupo es representativo de una generación nueva de servidores y Una servidoras pregunta por públicas. curiosidad. ¿Mayoría hombres, mayoría mujeres o divididos más o menos Tú igual? sabes que más o menos Ah, igual, qué bueno. sí, más o menos igual. Entonces había uno, por ejemplo, que estaba terminando ya derecho, habían dos que iban a comenzar ahora en agosto derecho, había de todas las profesiones, o sea, de todas Bachillerato. de todos los estudios posibles, cosas que no tenían nada que ver con derecho ni política, pero todos bien al tanto de lo que está pasando hoy. Y salí de allí bien entusiasmada porque muchos entraron a este internado con la inspectora interesado de alguna forma en el servicio público, pero creo que todos y todas salieron con mucho más interés en efecto, de alguna forma, convertirse en servidor o servidora pública. Una de las chicas me decía, yo no sé, es que yo siento esta necesidad de, ante todo lo que está pasando, hacer algo. Entonces me dice la chica, yo me he preguntado, ok, hay que hacer algo, pero ¿por qué tú esperas que lo hagan otros y otras y no te dices a ti, no, no, yo voy a hacer algo? Y me emociona ese amor por Puerto Rico que yo vi ayer en la charla, y si alguno de ellos o ellas está viendo esto, reitero lo que dije ayer. Puerto Rico depende de no solamente una sangre nueva entre los y las servidoras públicos, que venga de los jóvenes y las jóvenes, pero también que ese deseo de servir vaya acompañado con la exigencia que cada uno y cada una se tiene que hacer de que servir y servir bien, entiéndase que la misión siempre sea cambiar vidas, ayudar de la forma correcta. Así que nada, dejando eso a un lado, y agradezco obviamente a la inspectora porque me dio la oportunidad de estar con estos jóvenes. Fue bien interesante, bien gratificante. Pues volviendo acá a análisis de la Z, Aníbal, yo creo que quizás debamos comenzar, dejar a Donald Trump y sus temas para más tarde, pero comenzar con lo que ayer terminó como la primera sesión ordinaria de este cuatrienio. Yo, en términos generales, te voy a decir, esos últimos días son horribles. Yo no sé por cuántos años yo he escuchado que ese último día se van a tomar medidas para que esos últimos días no se descarguen medidas y que todo sea bien evaluado, porque cuando tú descargas, para aquellas personas que no están al tanto, es que de momento te llegan un montón de medidas, obviamente a ti no te da el tiempo de leerlas todas, y por lo tanto el voto a favor o en contra de esas medidas es medio peligroso, porque en muchas ocasiones tú tienes que votar a favor o en contra a base del resumen que alguien te da de esa medida, porque no te dio tiempo, es imposible, No, llegan. cuando es descarga no tienen ni informe. O sea, tú no Exacto, puedes no ni tienen, leer un documento que exacto, resuma la medida. exacto, porque lo que Aníbal está diciendo es que cada medida se supone que vaya a una comisión, entonces la comisión baje un informe donde un poco explica cuál es el propósito y si recomienda la aprobación o no de esa medida. Entonces dice Aníbal que es verdad, cuando baja por descargue, ese bonche de medidas legislativas, ni tan siquiera el senador o senadora puede, y estoy hablando ahora del Senado porque ahí era donde estaba, pero ni el representante o la representante tiene la oportunidad de leerlo, definitivamente no, porque son demasiadas, pero además ni tan siquiera tiene el beneficio de poder ir a un informe de la medida para ver de qué se trata y cuál es la recomendación de esa comisión. Pero bueno, pero igual que todas las sesiones, el final de sesiones, pues ayer hubo también ese tipo de dinámica, pero creo que es meritorio comentar ciertas medidas en particular, algunas que se quedaron pendientes, que
tú y yo aplaudimos que algunas de esas se quedaron pendientes, otras que debieron haber pasado y no pasaron por las razones que fuera. Y entonces, obviamente, pues las que sí pasaron. Yo voy a comenzar por una que pasó, y pasó bien tarde al final, que es lo de sacar la policía, el negociado de la policía del Departamento de Seguridad Pública. Este tema de la estructura organizacional de las agencias de gobierno en Puerto Rico es un tema que yo creo que mucha gente piensa quizás que caramba importa. Yo creo que importa un montón. Y yo lo he dicho anteriormente, hoy reitero, yo creo en los departamentos, yo creo en centralizar, y no centralizar, utilicé el término incorrecto, pero yo creo en tener una cabeza, una agencia que tiene a su cargo la supervisión de las agencias más pequeñas que tienen o que trabajan con el mismo tema, reunirlas para que haya mejor comunicación. Se supone que esto sea lo que haga el departamento, que por un lado ahorre, porque se supone que tú sí centralices y en lugar de tener, en mi caso, cuando yo estaba 5 oficinas de recursos humanos, se suponía que tuviera una nada más. De compras, pues una nada más en lugar de 5 una en cada agencia. Pues eso es lo que se supone que haga el departamento. Y por el otro lado, se supone que el departamento, el secretario del departamento, facilite la comunicación entre todas esas agencias que tienen a su cargo temas muy relacionados. Y el Departamento de Seguridad Pública, cuando se crea, buscaba que todas esas agencias que tenían el tema de la seguridad como tema principal estuvieran bajo la supervisión de un secretario de Seguridad Pública. Yo recuerdo aquellas vistas donde se estaba discutiendo la creación de este departamento y había gente a favor, pero había gente en contra. Y mi experiencia ha sido que en muchas ocasiones los jefes y jefas de las agencias que quedarían bajo ese departamento como que no quieren que la agencia esté dentro de ese departamento porque en cierta forma pierdes algo de poder, algo de autoridad. Yo creo que eso no debe ser el criterio, yo creo que son otros los criterios. Pero tan pronto se crea el Departamento de Seguridad Pública, una agencia que inmediatamente, o no tardaron mucho en sacar del departamento, fue el negociado de ciencia forense, porque entendían que el negociado, entre otras razones, entendían que el negociado necesitaba tener mayor flexibilidad y más control sobre con cuánta agilidad se podían comprar materiales que son necesarios para poder hacer todos los exámenes que se hacen en ciencia forense y el reclutamiento del personal. Así que, pues, durante el cuatrienio de Ricky se decidió sacar al negociado. Y ahora, anoche, Cámara ya lo había aprobado, faltaba que Senado lo aprobara y lo aprobaron tarde porque, si yo recuerdo correctamente, es un proyecto de Senado que lo aprueban, va a Cámara, creo que Cámara le hizo un cambio y entonces tenía que ir a comité de conferencia, que es cuando ambos cuerpos han aprobado la medida, pero uno de ellos le hace cambio, pues tiene que ir a un comité de conferencia, que es sencillamente que representantes de la Cámara y representantes del Senado se sientan, dialogan las diferencias para ver si se acogen y la medida sale. Y eso fue lo que pasó ayer. La medida fue aprobada y va de camino a Fortaleza. En esta ocasión ahora es el negociado de la policía, que by the way, yo no sé si mantiene el nombre de negociado o vuelve a como era antes, Policía de Puerto Rico sin el término negociado. No he leído la medida, pero sí recuerdo cuando se estaba discutiendo que por lo menos el titular se va a volver a llamar superintendente. Sí, el del jefe, eso, sí, o sea, exacto, cierto. Ahora no estoy, cierto, no ya no es recuerdo, comisionado, pero por eso es que me trae, por eso es que tengo la duda de si se mantiene como negociado, porque cuando era negociado es que se les llama comisionados a los que son jefes o jefas de ese negociado, y al tú decir que ya no va a ser el comisionado de la policía, ahora va a ser el superintendente, como por muchos años fue, pues no sé si se mantiene Policía de Puerto Rico como era antes o se queda negociado
voceado de la policía. Pero de todas formas, la verdad es que el nombre aquí no es tan importante. Lo que es importante es lo que significa haber sacado a la Policía de Puerto Rico de la Comisión del Departamento de Seguridad Pública. Lo que significa es que ahora el superintendente, si se va a llamar de ahora en adelante de esa forma, pues va a tener libertad completa y no le va a responder a un secretario, le va a responder directamente a la gobernadora. Aunque en el caso de Joseph, eso era el acuerdo, que él no le iba a responder al secretario, aun cuando se mantuviera debajo de ese departamento. Bueno, yo conceptualmente no tengo mayores objeciones con los departamentos sombrilla, pero la experiencia puertorriqueña no ha sido buena, quizás la excepción cuando tú fuiste. No, la mía fue mal igual, okay, porque yo no logré nunca tener una sola oficina de a eso voy. Lo primero es que nunca, esa teoría de que se va a crear solamente una oficina, por alguna razón nunca se logra. Yo creo que es por eso, es por ego. Pero voy, y tú mencionas que el jefe de cada una de las unidades no quiere entregar poder. Yo te voy a dar el otro lado de la moneda. El gobernador quiere llamar directamente al comisionado de la policía en lugar de llamar al secretario, al que dirige el manejo de emergencia. Yo creo que va de los dos lados. Bueno, pero si es así, entonces no crees el departamento. Por eso no lo crees, estoy de acuerdo. De hecho, perdona, déjame decirte una cosa. Una de mis conclusiones cuando no funcionó es que como esos jefes y jefas de agencia, la mayor parte de ellos los nombra de todas formas el gobernador, aunque estén debajo de un secretario, el jefe o jefa de agencia de esa agencia que está bajo el departamento siente que no le responde al secretario y que tiene una comunicación directa con el gobernador o gobernadora. Por ejemplo, yo te puedo decir que es uno de los departamentos sombrillas de más tiempo, que es el departamento de la familia. Ajá. Cuando yo era gobernador, yo bregaba con el secretario, Yolanda Sayas primero, y después que yo la heredé de Sila y se quedó y me pidió que yo le pedí, se quedó un año y me dijo voy a estar un año nada más, y después Felo Matos, que hoy es presidente de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y yo bregaba con ellos directamente. Con el secretario. Con el secretario. Okay. O sea, y si había algo que tenía que manejar, alguna de las agencias de las que estaban en la sombrilla, él decidía o ella decidía. Pero esa es la forma que se supone. Eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. Ok. Ahora mismo, esto de sacar la policía del DCP, yo creo que plantea la pregunta de si se justifica el DCP. Lo único que le queda es manejo de emergencia, que hoy hay un titular de primera plana en El Nuevo Día que no es muy bueno porque da la sensación de que no le están nombrando personal. La misma queja. Wow. Queda manejo de emergencia, queda el 911. Exacto. Y... No, yo creo que era eso, porque era ciencia forense, era policía, era manejo de emergencia. Yo no sé si queda el NIE, que hay quien dice que el NIE debería estar en el Departamento de Justicia. No, pero yo creo que el NIE nunca se movió. Policía. No, sí, pero debajo de la policía. Bueno. Yo creo que no era a nivel de departamento, era a nivel de policía. Pero déjame regresar un momento al punto que tú dijiste. Yo creo que lo que tú estás describiendo, que tú hacías con tu secretaria de la familia, es lo correcto. Y yo tengo que confesar, y ahora lo voy a decir de los dos lados, cuando yo era administradora y había una secretaria... Tú querías llegar directamente al gobernador. Yo me comunicaba directamente con el gobernador. Y de hecho, los martes, recuerdo, teníamos, porque los lunes era reunión de secretarios y secretarias solamente, las cabezas de los departamentos, y los martes era todo lo que tenía que ver con seguridad. Y yo iba, cuando era solamente administradora, los martes. Así que yo los martes aprovechaba en esa reunión a decirle al gobernador todo lo que yo no quería, todo lo que yo quería hacer y la secretaria no me dejaba hacer. Pero cuando yo me convierto en secretaria... ¿Te quedas con tu sombrero? ¿O no? Me quedé con los dos sombreros. Ahí se resuelve el problema. Pero el gobernador se comunicaba conmigo. Si él quería algo de instituciones juveniles que estaba bajo el departamento, se comunicaba conmigo. O sea que un poco, Rosselló, Pedro, papá, hacía lo que tú estás describiendo que tú hacías con familia. Por lo menos conmigo. Sí. Y otra, por ejemplo, que... ha funcionado, por lo menos creo yo así, es Obras Públicas. Obras Públicas tiene carretera, exacto, tiene la AMA. El departamento. Y yo creo que los gobernadores normalmente bregan con el secretario. Sí, estoy de acuerdo. Pero estas de nueva creación, ninguna ha cuajado bien. O sea, estas más modernas que se han tratado de hacer, la más reciente esa, Seguridad Pública. Porque después de todo, si tú tienes un secretario de Seguridad Pública, pero tienes... O sea, dirigir la policía es tan y tan importante y tan complicado que yo estoy seguro que todos los gobernadores van a querer tener los ojos puestos encima de la persona que nombraron ahí, comunicación directa. Así que eso derrota. Estoy de acuerdo. Claro,
tú puedes haber hecho, y tengo que decirlo, fue lo que recomendó Tomás Rivera Chat, nombrar al secretario de DCP que a la misma vez sea el comisionado de la policía. Y eso hubiera... Él lo dijo. Él sí. Cuando él aprobó la medida, dijo, estoy aprobando la medida de separarlo, porque es la petición de la gobernadora. Yo creo que la solución hubiera sido tener que a la una misma persona sí. tuviera los dos sí. puestos. Sí, porque yo creo que si el secretario o secretaria tiene el sombrero en ese puesto, pero además tiene el sombrero del jefe o jefa de la agencia más grande que esté incluida en ese departamento, se resuelve. Se resuelve. Mucho Sí, correcto. Pero déjame decirte, Aníbal, yo, como te dije, yo tampoco lo logré hacer lo que se suponía. Pero si se pudiera lograr, se ahorraría un montón de dinero. Porque no es lo mismo tú tener un montón de oficinas y no un montón, sino una oficina de compras, por ejemplo, o de recursos humanos en cada una de las agencias, que si tuvieras una solamente a nivel de departamento. Y obviamente, pues tratar de que esto no signifique que todo se atrasa, la burocracia, pero se pudiera de verdad ahorrar mucho dinero y además no solamente en que no tienes que pagarle a tantos empleados y empleadas en las diferentes oficinas, sino que, por ejemplo, compras. Pues si tú compras, mientras más compras, pues más barato te sale. Exacto. Así que no sé, ojalá pudiéramos conseguir la fórmula que en verdad funcione, pero ante la realidad de que ya ni el negociado de ciencias forenses, que by the way se quedó como el negociado cuando se separó, ni la policía de Puerto Rico o negociado de la policía de Puerto Rico van a estar bajo el departamento, yo no sé en verdad si ese departamento tiene razón de ser. Yo creo que ese va a ser el próximo debate en esa área de seguridad. Y la realidad es que si yo fuera superintendente, es que es la seguridad de Puerto Rico todos los días. ¿Usted cree que yo me voy a poner cuando yo tengo una situación, tengo que primero que hablar con el secretario y después con el gobernador? Son cosas tan importantes para Puerto Rico que en verdad yo no sé si se le debe exigir, quizás lo que tú dices que Tommy dijo, quizás es la alternativa, que sean la misma persona en ambos puestos y así entonces funcionaría mejor. Y a mí me pasaba, de verdad, yo no era por... joder, a la que era secretaria cuando yo era administradora. La realidad es que eran tantas cosas que nos pasaban en la... Tenía la más grande en la sombrilla. Y no solamente eso. Controversial. Correcto, cada vez que yo tenía un rehén o que yo tenía un motín, ¿tú te crees que yo iba a perder el tiempo en llamando a la secretaria? Yo llamaba directamente a Fortaleza. De hecho, que yo nunca tuve la relación con Pedro Rosselló como para llamarlo a él directamente. Él me mandaba a llamar para que le dijera lo que estaba pasando, o yo llamaba y a la que era la que era la asesora de Fortaleza en Seguridad, era mi punto de contacto, y a ella yo le decía constantemente lo que estaba pasando. Así que yo creo que es lo correcto haber sacado a la policía, a menos que se hubiera hecho lo que con lo que el presidente del Senado dijo, que otra vez tengo que decir que estoy de acuerdo con él. Ok, pero se acaba la sesión. ¿Qué podemos hablar de cosas sustantivas positivas? No, lo tengo que decir, no hay mucho. En energía, pues sí, se aprobaron 2 proyectos de la gobernadora, uno que permite que la Carbonera siga operando. Que la necesitamos. Por eso ninguno le gusta eso, pero por otro lado, era necesario. Y otro que creo que le da más multas al negociado de energía. O sea, le da más poderes. Exacto, el poder para las multas que sean más. Pero en términos de legislación, si es la vía, que nos mejore el sistema eléctrico, que no la vemos. Bueno, yo creo que se presentaron. Lo que pasa es que cosas que hubieran impactado de verdad a la gente se presentaron y no se aprobaron. La gobernadora no presentó crear el SAR por ley. No, pero yo estoy hablando no de energía, estoy hablando de otras medidas. No. Mira, ahí la gobernadora presentó un paquete de medidas de alivios contributivos. Correcto. Obviamente, te lo tengo que decir, en la era de promesas, desde que ella la presentó, yo dije, esto es un show, porque no las había clireado con la Junta de Control Fiscal. Y tú sabes, si algo, por ejemplo, ella se estaba vanagloriando de que el presupuesto es balanceado. Porque he hablado con ellos, con la Junta. Es certificado por ellos con la Junta. Y que fue negociado todo. Por eso, pero que hay un papel ahora donde está la firma de la Junta diciendo este es un presupuesto balanceado. Solamente no te alcance. Cuando la Junta lo va a certificar es cuando se acabe el año que viene.
porque los presupuestos se desbalancean a mitad del año. Pero Yo que te quiero creo que decir no. que en términos de los alivios contributivos, se quedaron todos sobre la mesa. No lo sacaron ni a vista pública. Y en esa se le doy la razón a los legisladores, porque Claro. ¿para qué van a sacar algo? Para que después la Junta le diga, eso no está en el plan fiscal. Bla, bla, bla. Así que eso se quedaron pendientes. El de la parguera, que yo creo que era innecesario, pero fue el cuarto proyecto que la gobernadora envió. Se aprobó en la Cámara, en el Senado se le sentaron encima. El de... Yo creo que ese proyecto no hay que aprobarlo. Está bien, pero verdad. quiere decir en términos de la agenda de la gobernadora. Ese fue su cuarto o quinto proyecto, que creo que Sí, fue recuerdo. un error de ella. El de la ley 60, que extenderla hasta el 2055, yo creía que se había aprobado, se quedó en comité de conferencia. Pero más que extenderla hasta Sube al 4%. lo importante yo creo que es que sube al 4% y se quedó. Se quedó. Espérate, pero esa se aprobó en Cámara y Senado está en Cámara. comité de conferencia. No sé Se cuáles- quedó en comité no, de conferencia. Sí, no sé cuáles son las diferencias. Sí, está en comité de conferencia. Oh. Sí, está en comité de conferencia. No sé cuál es la diferencia entre un cuerpo y el otro. Entonces, el otro que se quedó, que ahí sí la diferencia es pública, es el de congelar el impuesto al inventario, que también era algo que se lleva hablando hace años. Ajá. Pues se quedó porque la gobernadora prometió 5 años, el Senado lo bajó a 2 años. Y le metieron congelarlo. Okay. Y le metieron un lenguaje, pues, que mucha gente, el sector privado interpreta que es un nuevo impuesto. Pero que parece que sí que Parece lo que sí, es, por eso porque es un impuesto al final, cuando ya el producto va de camino a las manos tuyas y mías como consumidores. Pero fíjate, yo estaba escuchando a Tommy esta mañana, al presidente del Senado esta mañana, o fue que lo leí. Ay, ahora no me acuerdo, pero de todas formas, creo que es lo que... Espérate. Yo de momento iba a decir que tú por la mañana estabas escuchando algo y escuchando a Tomás Rivera Chá. No puede ser. No suena a mí, ¿verdad? No suena a ti. Digo, a menos que, yo no a menos que, yo a la menos que de mañana- momento Tommy esté cantando música suave, música suave por la mañana. I'm a morning person. Mis mañanas son sagradas y oigo música. O que Tommy esté en algún tipo de video para hacer ejercicio, que es lo otro que pasa por la mañana. Sorry. O sea, pero te estás compartiendo aquí mis mañanas, tú sabes. Es que yo sé que tu mañana no incluye escuchar a Está Tommy bien, Rivera pero en noticias. Pero ¿quién te dio permiso a compartirla? Ok, ups, perdón. Ay, perdón. Pero anyway, pues entonces leí un artículo donde Tommy decía, o el presidente del Senado decía, que el problema con lo de el impuesto al inventario es que hay preocupación del sector privado porque insisten en que como tú tienes que pagar 1% sobre lo que tú tienes almacenado, pues entonces para ahorrarte algo de dinero almacenas menos y eso impacta la disponibilidad de artículos en Puerto Rico. Y él lo entiende, pero entonces por el otro lado tú tienes la preocupación de los municipios. Que eso es una de sus fuentes de ingresos. Exacto, es la principal. De hecho, yo creo que es significa entre 200 y 250 millones de dólares para los municipios. Entonces, los municipios en este momento, donde han perdido el fondo de equiparación y no tienen dinero y están desesperados, tú también quitarle ese ingreso. O sea, ¿qué tú haces? No, hay la única solución, y no es que yo la tenga, o sea, la única solución es eliminamos el impuesto al inventario, pero le damos una nueva fuente a los municipios. Como nadie quiere anunciar un nuevo impuesto, claro. Esto es un parcho. O sea, aún lo de los 5 años, a 5-2, es un parcho, porque es patear la lata a ver si de aquí a allá encontramos una solución, sí. Solución permanente. Sí. Pero en esta evaluación de que se acabó la primera sesión, tú estuviste en el cuatrienio de Ricky y por ende tuviste la primera sesión en el 2017 de un nuevo gobernador. Esa primera sesión es la oportunidad que tiene el nuevo gobernador, ya sea un segundo término, eso es otra cosa, de marcar la pauta. Yo recuerdo, yo estaba en mi programa de radio
y yo critiqué muchas de las medidas que presentó Ricky Rosselló en aquella primera versión, pero eran medidas importantes. No, y era un bombardeo. Era constante presentando medidas importantes y de cambio. Medidas que exigían mucha evaluación. Claro, eran sustantivas. Que si el empleador único, la reforma laboral, montones de cosas que muchos la criticamos, pero yo no podía decir que no estaba proponiendo cosas. Y aquí como que nos hemos quedado, hay esa sensación de que parecería, por ejemplo, cuando mi primera sesión yo no controlaba la Cámara y el Senado, así que yo hice una estrategia diferente. Digo, yo presenté legislación, pero yo sabía que tenía que moverme más con los poderes de rama ejecutiva sin legislación, igual que le pasó a Pedro Pierluisi, pero ella gana con un 2/3 partes en la Cámara, 2/3 partes en el Senado, y todos esperábamos una agenda legislativa bien agresiva, y no la hemos tenido. Y entonces, en el otro lado de la moneda, que pues sí se han aprobado cosas que creemos tú y yo y mucha gente que son malas, o sea, lo de libertad religiosa, lo de... Aprobado y firmado. O sea, esa es ley. Una que tenemos que cruzar los dedos, y quizás debemos usar esto para crear conciencia, la de prohibir los tratamientos hormonales para menores de edad. La historia de ese proyecto, que tú y yo la conocemos por nuestro asesoramiento a la Federación LGBTQ+, ese proyecto llegó a Fortaleza. La gobernadora lo devolvió pidiendo unas enmiendas que recomendó el secretario de Salud. O sea, de un porque es un asunto de salud. Por eso. Y el secretario de Salud salió la semana pasada diciendo lo volvieron a aprobar sin mis enmiendas. Crucemos los dedos. Yo creo que la gobernadora no debería firmar. O sea, debería ahí seguir el consejo de su secretario de Salud. Pero espérate. Ese sí ya está en Fortaleza. O sea, que regresó está camino a Fortaleza. No, por eso el secretario... Sin haber aceptado las enmiendas. El secretario, yo creo que en esa se la tengo que dar al secretario de Salud. Él dijo, yo no sé lo que va a hacer la gobernadora, pero yo le voy a recordar que no incluyeron las enmiendas que yo pedí como secretario de Salud. Así que yo me imagino que en esa recomendación interna, el secretario de Salud, yo creo que le va a decir, gobernadora, yo recomiendo que no lo firme. Fíjate, déjame dedicarle 2 minutos a ese proyecto, porque ese proyecto, mucha gente siente que no le importa porque no les toca, porque es la realidad, es una minoría, bien minoría. Pero eso es una minoría de la minoría. Exacto. O sea, la comunidad LGBTQ+ es minoría, y la comunidad trans es minoría, y los menores que están en los procesos son todavía una minoría dentro de la minoría. Y lo que dice este proyecto es que se prohíbe que se le den estas terapias hormonales a los menores de edad, porque quiéralo creer quien quiera y quien no, lo respeto. Pero la realidad es que hay personas que nacen con un sexo biológico y su ser no se siente identificado con ese sexo biológico. Y algunas personas sencillamente viven físicamente como vinieron al mundo, aunque su identidad de género es otra, pero otros quieren que haya una, how do you say it? Que concuerde su ser, lo que son ellos y ellas con su cuerpo. Y entonces hay muchas ocasiones, esto comienza desde bien temprano en la vida. Hay menores de edad. Yo he escuchado muchísimos testimonios de papás y mamás de menores de experiencia trans, de cómo sufren, hasta que papá, mamá acepta que esto es una realidad y empiezan a ayudarlo, entre otras cosas, a través de estos procedimientos o estas terapias hormonales. Entonces, este proyecto, que esto es un asunto médico, está redactado desde la perspectiva de la moral o de lo que está bien para algunas personas. O religioso. Y entonces prohíbe, aun cuando papá, mamá, anda pa'l caramba. Yo tengo este menor, este hijo o hija mía, y es de experiencia trans. Que el gobierno me diga a mí que yo no puedo buscar un remedio médico, porque no es, estamos hablando de la salud, que yo no puedo hacerlo, porque el gobierno decidió que me quita a mí la autoridad como papá o mamá para hacerlo. Y entonces, eso es exactamente lo que hace ese proyecto. Le quita la autoridad a papá o mamá que haya decidido que le va a proveer ese cuidado, que, by the way, estos tratamientos hormonales se dan dentro de un tratamiento más generalizado que incluye no solamente el tratamiento con las hormonas, sino que también
también incluye tratamiento psicológico y muchas ayudas para no solamente ese menor o esa menor, sino también que para su familia. Y entonces este proyecto de momento dice, lo siento, para los menores tú no le puedes hacer este tratamiento. Y yo recuerdo que una de las enmiendas que presentó el secretario de Salud, que no fue incluida en el proyecto, es que aquellos que ya comenzaron, porque ese es uno de los miedos principales que hay allá afuera. Hay mucha gente que hoy, o sea, hay mucha gente que hoy ya han comenzado ese tratamiento y de momento si lo prohíbes, ¿qué voy a hacer? Ya yo comencé. Me voy a tener que montar un avión. ¿Tienes el dinero para montarte un avión para ir a algún lugar donde sí las permitan? ¿Sabes? Es que le cambian la vida a un montón de gente y yo creo que el secretario tuvo la sensibilidad de decir, espérate, diantre, si esta gente va a hacer esta barbaridad de prohibirlo, aun cuando es un tratamiento desde el punto de vista de salud aprobado, pues por lo menos aquellos que comenzaron vamos a permitirles que terminen o que continúen con el tratamiento. Y ni tan siquiera esa enmienda la aprobaron. Y yo tengo que decir, yo le decía ayer al grupo de estudiantes que lamentablemente desde mi perspectiva, muchas de estas medidas que tienen que ver con valores o con religión o lo que es correcto o no es correcto, vienen de personas que hablan con los dos lados de la boca. Porque tú tienes a estas personas que dicen que le voy a decir a papá, a mamá, no me importa tu opinión, no me importa lo que tú decidas, tú no le vas a dar este tratamiento hormonal a tu hijo o a tu hija. Ah, pero es la misma gente que dice, no me vengas a decir que yo le tengo que poner vacunas a mi hijo o a mi hija. O sea, ¿por qué este desfachatez? ¿Por qué esta falta de sentido de justicia? Porque solamente la doble vara, la doble vara. Porque yo solamente legislo aquello que a mí me conviene. ¿Sí? O me gusta o es aceptable para mí cuando cada persona es diferente. Es horrible, horrible. Así que, volviendo a tu punto, yo me uno a tu petición de que cuando llegue nuevamente ese proyecto, la gobernadora no lo firme. Si después regresa y se le van por encima del veto y qué sé yo qué, pues tú sabes, pero nuevamente... Pero ahora es veto de bolsillo. Ya se acabó la sesión. Ah, verdad. Oh, yes, verdad, cierto es. No vamos a dar la clase aquí de derecho, pero lo dejen en el escritorio. ¿Qué? En la gaveta, que lo metan en la gaveta esa. ¿Cómo que dice la gaveta? Whatever. El archivo X o Y. Whatever, sí, en esas gavetas que se desaparecen las cosas, déjela ahí porque es verdad, ya se acabó la sesión. Hay dos que se quedaron en el limbo, que son buenas noticias, te los dejo a ti. Pues mira, este mismo grupo de personas que habla desde mi perspectiva con los dos lados de la boca también han trabajado fuerte para presentar medidas que el resultado final es darle para atrás a la historia. Es cancelar cosas que se han logrado, derechos que se han logrado luego de mucha lucha por parte de hombres y mujeres a favor de las minorías. Hay un proyecto, y ahora yo me imagino que los autores son el presidente del Senado y la senadora esta de Proyecto Dignidad. Senadora esta. Joan Rodríguez Bebé. Ay, se me olvidó el nombre. Por eso fue que dije senadora esta. Miren que me van a decir que estoy siendo irrespetuosa. Que by the way, solamente voy a... Ay, Dios mío. Un tono de privilegio personal. Nada más una cosita. Yo solamente puedo ser irrespetuosa con la gente que yo creo que merece respeto. O sea, para que tú me digas a mí que yo estoy siendo irrespetuosa contigo es porque tú crees que yo creo que tú mereces respeto. Y hay ciertas personas que yo creo que no merecen mi respeto. Así que por lo tanto, lo que te haya dicho no es siendo irrespetuosa, es que sencillamente yo creo que tú no mereces respeto alguno.
Pero bueno, dejando eso a un lado. No tiene que ver con ninguno de los que estamos en No, ni con Wilton, ni conmigo. Es más, ni con Rodríguez Bebe, que la acabamos de no, mencionar. cierto es. No es con ninguno de Bueno, ustedes. volvemos. Pero, Hablando de anyway, son dos los proyectos que se quedaron, porque, espérate, Senado los aprobó, pero Cámara... Ahí yo creo que se quedaron pendientes en la Cámara, exactamente. Exacto. No están ni en comité de conferencia. Creo que Exacto, no están en comité de conferencia. Cámara no los aprobó. Uno es el de establecer, hoy en Puerto Rico, y ya hemos discutido este tema aquí, aunque la secretaria de Justicia, yo espero que ya esté clara sobre este tema, pero bueno, cuando comenzó a hablar del tema parecía estar muy confundida. Hoy en Puerto Rico el aborto es legal. Lo que pasa es que, como bien establece nuestro Código Penal, para que sea legal hay que cumplir con ciertos requisitos. El que lo haga el procedimiento y se ha recomendado el procedimiento por un doctor, doctora, un profesional de la salud certificado, y que cuando se toma la determinación se está tomando en consideración la salud, y salud meaning física y emocional, mental, y la vida de esa persona que tiene, que está embarazada. Y hasta hoy, no importa la edad que tú tengas, si tú cumples con esos requisitos, el aborto es legal. Pero entonces hay un proyecto de ley que pretende que para que menores, y ahora creo que son 13 años, creo, y la verdad es que no tengo el proyecto o no tengo la información frente a mí, pero creo que son 13 años. Para que una menor de 13 años pueda abortar, terminar el embarazo, va a requerir el permiso de papá o mamá. Y mira, Aníbal, yo sé que hay un montón de gente allá afuera, gente con quien yo comparto muchísimo, que me dicen, coño, Zoé, tú sabes, si yo tengo una nena de 13 años, yo quiero saber que mi hija va a abortar. Y yo lo entiendo. Y es una medida bien simpática, porque si solamente lo ves desde esa perspectiva, quizás es verdad, pero es que esa no es la realidad de la mayor parte de las ocasiones que una menor va a hacerse un aborto. De hecho, nada más hay que mirar las estadísticas en el Departamento de Salud. Son muy pocas las menores que llegan de esa edad a provocarse un aborto, pero las estadísticas igual dicen que muchos de los abortos en chicas menores de edad son provocados o son consecuencia de violaciones o de incesto. Casi siempre la mayor parte de las ocasiones, es una persona que es o un familiar, de hecho, papá inclusive. Papá inclusive. No necesariamente solamente padrastro, que muchas veces hablan de padrastro. Sí, papá inclusive, o una persona que conoce la familia, aunque no sea familiar, es una persona que la familia conoce y es amigo o amiga de esa familia. Así que cuando tú ves esto, que son muy pocas las que llegan. Segundo, que las que llegan, la mayor parte de ellas llegan siendo esto una consecuencia de una violación o incesto. Pues entonces, yo lo que le pido a mis amigos y amigas que me están diciendo, contra, si mi hija lo va a hacer, yo quiero saberlo y tiene que pedirme permiso, que no piensen en eso, porque lo más seguro que papá Dios, gracias a papá Dios, ¿verdad?, ella está bien, pero pensando en Tacha, mi hija, si ella hubiera salido embarazada, yo estoy casi segura que la relación que nosotras tenemos, ella me lo hubiera dicho. Ella no hubiera ido a una... Y yo creo que la mayor parte de papá y mamá que se preocupan de sus hijos, esa es la realidad, se lo van a decir. Pero cuando ese embarazo es producto de la violación o de un amigo o de que el papá de la nena la violó y salió embarazada, ¿en verdad nosotros esperamos que esa nena vaya a abortar teniendo el papel o firmado, autorizándolo por el mismo que la embarazó? ¿Es en serio que nosotros creemos que eso es real? O por la mamá
que no le quiere creer. Que no le cree, o que ella le tiene miedo o le de culpa, decirle. o la Le dice, culpa, porque eso es. O sea, Sí, sí. o sea, esas historias o esas tragedias de vida Tragedia. las hemos visto en la Pero claro prensa. que O sea, sí. hemos visto en la prensa de lo que tú acabas de decir, incesto, pero entonces por un tiempo la mamá no le creía y la nena decía, y hasta que tuvo que venir la consejera de la escuela, y entonces llamó al departamento de la familia. Se conoce. Es más, aquí ha habido casos donde han acusado a la madre y al padre. Claro, pero Porque los dos en claro. conjunto se Pues juntan para. O sea, la claro. madre se convierte en cómplice abierta de Claro, la violación. O claro. sea, eso es muy. Así que esta medida, la realidad es que es injusta para ese grupo de personas y casualmente ese grupito de personas, esas nenas, son las que terminan en una clínica de aborto, la mayor parte de ellas, porque primero otra vez son bien poquitas y las poquitas que son, la mayor parte de ellas, su embarazo es producto de incesto o de violación y estamos diciendo en esa medida y las poquitas que llegan, de las poquitas que llegan y las que llegan por aborto, perdón, por incesto o por violación, que son la gran mayoría de las poquitas que llegan, pues tienen que pedir el permiso, lo más seguro, a papá o a mamá, que lo más seguro, papá o mamá son responsables de la situación que esa menor está viviendo. Así que yo creo que el amigo o la amiga que me dice, coño, soy yo quiero que mi hija, tú sabes, si se va a hacer un aborto, me tenga que pedir permiso. Eso no es la realidad. O sea, esta medida no es por ti. Además, como le va a pedir permiso porque hay una buena relación padre o madre, no Por porque el Estado lo obligue, no porque el Estado lo obligue. Por eso yo decía que en mi caso, papá Dios, ¿verdad? No nos hizo pasar por ese proceso, pero yo creo que estoy casi segura que mi hija me lo hubiera dicho. Es más, yo estoy casi segura que si mi hijo hubiera embarazado a una niña a esa edad, él me lo hubiera dicho también. En serio. Es que me estoy escuchando la canción de Rubén Blades, la vieja de Decisiones. Que él dice, el novio en la casa no sabe qué va a decir, pero, o sea, con otra palabra, en esa canción, tanto la nena está esperando, le dice, esperando que la regla llegue, pero en la parte dice, y el nene el novio está en la casa pensando qué le va a decir a sus papás, o sea, a los papás de preñar a mi noviecita. Bueno, pero entonces, volviendo a esto, hay que añadirle un elemento adicional que yo creo que es bien importante y es que cuando tú llegas a una clínica de aborto, no te dicen, dale, acuéstate ahí, abre las piernas que te voy a provocar el aborto. Eso no es así. Hay profesionales de la salud orientando a la persona que va a terminar el embarazo sobre las consecuencias, sobre cómo es el procedimiento. Y si tú estás allí y decides, es más, puedes estar acostada y si al final decides que no lo quieres hacer, te levantas y te vas. Así que se le informa a la persona que va a pasar por este procedimiento que, by the way, es traumático porque esa decisión de tú terminar un embarazo es una decisión bien difícil para cualquiera, aunque sea un embarazo no deseado. Es difícil. Y entonces, cuando tú combinas todos estos factores de que lo orientas, de que lo hace un médico o una doctora, le explica todas las consecuencias, le explica cómo es el proceso, más entonces que son pocas las niñas que de 13 años o menos que terminan embarazadas y terminan buscando terminar su embarazo, pues yo creo que esta medida es sencillamente para complacer, para poder decir, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo las cosas que la gente que vota por mí espera de mí. Aunque Puerto Rico no necesite esto, aunque esto signifique que, porque la consecuencia de esto, Aníbal, es la nena sale embarazada porque su papá la violó, ahora cuando vaya a la clínica le dicen, tienes que traerme el permiso de tu papá. ¿Qué va a hacer la nena? La nena va a buscar cómo abortar en algún lugar donde no le pidan esa chavada autorización.
Entonces ahí vamos a empezar a ver, correcto, ahí es donde vamos a empezar a volver a los años de hace un montón, de cuando, como decían por ahí, los abortos en los Alice, metiéndose el gancho o oyendo a personas que no son profesionales de la salud a que provoquen el aborto. Tú sabes, es bien, bien peligroso esto. Yo me alegro mucho, mucho. Yo no sé la razón por la que no lo vieron, pero yo me alegro mucho que no lo vieron y yo espero que en la próxima sesión se quede en esa gaveta que le estamos pidiendo a Jennifer que guarde el otro, también lo guarde. Yo no soy tan optimista porque la Cámara, aunque Tommy es el líder del conservadurismo en este momento, la Cámara es bien conservadora, pero nada, por lo menos no se aprobó. Antes de terminar con lo de la primera sesión y el capítulo de ayer, como diría uno, el elefante en la cristalería, los nombramientos. Hoy, en el periódico El Vocero, el presidente del Senado, sabíamos las controversias, los 2 nombramientos de secretario de Estado, secretaria de Justicia, pero Tommy hoy da los números, y yo te tengo que decir, basado en mi experiencia. ¿Los números de qué? De nombramientos. Okay. La gobernadora envió 213 nombramientos. Eso incluye, pero eso es para fiscales, eso procuradores, jueces. Retiró 27. ¿Ella? Dice Tommy en El Vocero. Eso, yo me quedé en shock. Esto me lleva a la conversación de anoche del background. En el background que tuvimos en el Zoom. Sí. Exacto. O sea, porque, por ejemplo, hay uno que, ¿cuál era? Hay uno que lo nombró y después resultó que tenía una querella ética en el Supremo porque es abogado. Y parece que no lo sabía porque lo retiró. Nombró los otros días un fiscal que había sido referido a justicia por la Contralora, porque era el segundo en Cataño. Lo retiró. Esos 2 lo sabemos porque están en la prensa, pero cuando yo veo 27, obviamente ahí está Verónica Ferraioli, ahí está Janet Parra, eso pues lo sabemos. Yo digo, pues, o sea, yo no recuerdo de ningún gobernador que me haya pasado. O sea, eso es un % alto. Y volvemos a lo mismo, son tus primeros nombramientos, tú tienes que generar una buena impresión. Entonces, si tú eres un senador y de momento te llegan allí 4 nombramientos de fiscales y uno de ellos lo tienen que retirar porque simple y sencillamente, porque una cosa es que el Senado lo cuelgue porque se convenció, qué sé yo. De que no cumple. O sea, pero no, que el gobernador en este caso lo tiene que retirar porque se da cuenta que no debía enviarlo. Esa es la única contestación. Tú sabes, anoche en el Zoom estábamos hablando, una de las compañeras trajo el tema de que, pero vean acá, no se supone que... Entonces ella cuenta que ella en su trabajo le hacen un background check y tiene que cumplir con todos los requisitos. Y entonces nos decía, no se supone que esto es lo que se esté haciendo con los nombramientos. De hecho, no solamente con nombramientos, tú asegurarte, porque mencionaban ayer también lo del préstamo para comprar la casa a los jóvenes en Puerto Rico, que eso todavía se ha quedado en el limbo. Y la pregunta es, antes de presentarlo, ¿se aseguraron de que esto era viable para no estar haciendo cosas que después no se pueden hacer? Y entonces, volviendo a lo de los nombramientos, esto que tú estás diciendo, y nosotros lo habíamos dicho ya aquí en Análisis de la Z a la A, que el equipo de Jennifer, yo creo que le está fallando grandemente porque no está escudriñando esos nombramientos como debería. Ayer decía la muchacha, la compañera en el Zoom, decía que yo estoy completamente de acuerdo. A mí no me... O sea, yo creo que hay que decirle, tú eres mi pana y te voy a nombrar, pero ¿sabes qué? Yo te voy a hacer el background check como si fuera cualquier otra persona porque yo me tengo que asegurar de ser responsable y solamente presentar nombramientos que yo quiero que en verdad pasen porque tú eres la persona que debes estar ahí y para saber eso con certeza, porque además de que me caes bien, para saber eso con certeza, tengo que hacer este background check. Así que, sorry, tienes que esperar a que yo lo haga. Pero por el otro lado, yo decía anoche también, coño, pero también la gente. O sea, ¿cómo tú me dices a mí que esos fiscales que tenían uno un problema de ética en el Supremo, el otro tenía un problema en justicia, ¿cómo tú me vas a decir a mí que ellos no saben que tienen ese problema y no tuvieron la consideración, por no saber qué otro término utilizar, para con Jennifer, que les está dando un voto de confianza para decirle, coño Jennifer, gracias porque tú me vas, ¿verdad? Estás pensando en mí, pero déjame decirte desde ya, yo tengo este problemita. ¿Tú crees que a pesar de eso ajá, soy confirmable? Ajá. Sí. O aún a pesar de eso, ¿tú todavía crees que me quieres nombrar? Exacto.
Pero, o sea, wow. obviamente terminó ya un final feliz con la confirmación de Rosachelli por unanimidad. Ah, sí. Pero, o sea, la percepción Para el Departamento de Estado. Pero la percepción de un mal manejo con los temas de nombramiento es una de las cosas con la que termina la sesión de ayer, y la expulsada de la abogada motorizada de todas las comisiones. No te rías, Aníbal. Pero esto es cruel, porque tú estás riendo. No, es que, o sea, ha sido una sesión legislativa. ¿Qué te pasa? Entonces, ha sido una sesión legislativa llena de muchas controversias. Entonces, esta no tiene nada que ver con la gobernadora. Pero entonces, en el último día, Tomás Rivera Chat la saca de la presidencia de la comisión. Ese fue el primer capítulo ayer por la mañana. Pero espérate, yo creo que hay que poner las cosas en su justa perspectiva. Ella lleva un tiempito con algunos problemas, porque yo era presidenta de una comisión. Y le puedes preguntar a todas las nenas, las hijas que la vida me ha dado, como nosotros. O sea, trabajamos largas horas para sacar esos informes. Claro. Es injusto que tú, presidente de una comisión, un compañero o compañera, redacte una medida, la manden a tu comisión y tú, entonces te sientes en esa... Ajá. Vuelve nuevamente el presidente para justificar esto, explicó que el informe que él tiene es que entre todas las comisiones el average es que lograron informar entre el 47 y 75% de los proyectos. Pero ella creo que es 0. No, ella es 3%. 3%, okay. Imagínate. Y entonces además él dice que cada cierto tiempo él le mandaba esa tabla a todos los presidentes. ¡Oh, wow! Sí. Pues eso no lo hacía en mis tiempos. Eso dice. Pero es bien útil eso. Claro, para que yo viera. Claro. Yo estoy atrás. Claro. Yo estoy atrás. Yo soy nuevo. Porque tú puedes decir, yo soy rookie. No, pero el otro presidente de la otra comisión y también es rookie. Y él ha sacado 25% de sus proyectos. Que para que la gente sepa, no quiere decir que sacarlo, no quiere decir que tú se lo vas a aprobar. Claro. Recibí el proyecto que me envió la senadora Zoela Boy, lo llevamos a vista pública, pedimos un memorial del departamento tal y concluimos que no se debe aprobar y ya. Pero y Aníbal, añádele que no es cualquier comisión. La comisión de los jurídicos es una de las comisiones más importantes. Que esa se la tengo que dar también a Tommy. Cuando ella entra peleándose con Tommy y Tommy le da la comisión de los jurídicos, le pudo haber dado la comisión de asuntos sin importancia. Correcto. Que él ahí le dio un chance. Sí. Pero entonces, él la saca de la comisión y entonces ayer... Como presidenta. Ajá. Y entonces ayer, cuando el secretario está... Es que me tengo que reír porque es que parece un sketch de comedia y no lo es una tragedia. Entonces, cuando están en la sesión, leen la nueva comunicación de Tommy informándole al senador Toledo que va a ser el nuevo presidente de la comisión y tiene todos los que van a ser miembros de la comisión y leen el nombre de ella. Y ella se para, señor presidente, con todo el respeto, agradezco, pero yo pido que retiren mi nombre de ser miembro de la Comisión de los Jurídicos. Y Tommy, en cuestión de segundos, coge el micrófono porque él estaba presidiendo, mala de ella porque puede haber estado presidiendo Carmelo, y dice, se acepta la petición de la compañera y se le remueve de todas las comisiones. O sea que como miembro, no como presidenta. Ella no pertenece ahora mismo a ninguna comisión. Yo creo que ella puede tener un pleito de ir al Tribunal Supremo porque hay un caso que dice, pero lo que dice el caso es, que se llama Silva versus Hernández Agosto, que los partidos tienen que tener representación en todas las comisiones. Yo no sé si hay precedentes de que a un legislador lo hayan sacado de todas las comisiones, pero por lo menos eso lo hizo Tommy ayer. Con eso termina el feudo abogada motorizada, y lo digo con respeto porque ya se llama así mismo, Soto Aguilú versus Tomás Rivera Chat. Terminó siendo bien fuera de todas las comisiones. Y déjame decirte, a ella no le puede sorprender que la removieran como presidenta. Yo no estoy hablando ahora como miembro de las otras comisiones, pero como presidenta de la comisión, porque no es la primera vez que Tommy hace eso. Yo recuerdo en mis tiempos, él removió a Miguel Romero en aquel momento de la comisión que tenía, no era por falta de diligencia, sino por otras razones que yo no ahora creo porque que era... votó en contra de un proyecto que creo que el Cauco... No, yo creo que iba un poquito más allá, porque no le dijo directamente lo que iba a hacer, parece, y eso le molestó a él, a Tommy, pero bueno, al presidente del Senado. Pero bueno, nada, lo que quiero decir es que ella es la única
senadora por acumulación PNP que hay ahora mismo en el Senado. La única mujer. Ajá, por eso, senadora. Sí. Es la única. Y qué mal que ya parece que no va a estar en comisión alguna, que la han sacado de todas las comisiones. Yo creo que esto, lejos de verdad, yo creo que esto es bien, anda para caramba, Puerto Rico no necesita esto. No necesita que una mujer que haya llegado a esta posición termine en esto, termine siendo removida. Y yo no estoy diciendo que lo que hizo el presidente está mal. Lo que estoy diciendo es que el resultado final, desde mi perspectiva, es horrible. ¿No? Y si tú sabes que no tienes una buena relación con Tomás Rivera Chat, aunque eres de su propio partido, porque se sabía, pero él te da una presidencia de algo, coño, fájate, inclusive para hacerlo quedar mal a él. O sea, decir, mira, yo hice un trabajo extraordinario. ¿Entiendes? Uno dice, pues, ¿qué es lo que está en la mente de esta señora? No sé. Ya sé. Oye, Aníbal, ¿eso es lo que nos queda? Eso es lo que nos queda. Oh, my God. Esto significa que no nos dio tiempo a hablar pero voy a comentar rapidito. Anda para el caramba. Estados Unidos pudiera de momento convertirse como que en cada estado ser la nación, o sea, yo no sé ni cómo explicarlo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, 6-3. Los 6 republicanos votaron por esto y los 3 demócratas le votaron en contra de la opinión de la mayoría. La mayoría de los jueces y juezas del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido que cuando un tribunal inferior expide un injunction o una orden para detener la implementación de, por ejemplo, la orden ejecutiva de Donald Trump que quitaba el derecho al birthright citizenship, a la ciudadanía por derecho por nacimiento, hasta que llegó el Supremo, ese detente a la implementación de la orden ejecutiva aplicaba a todo Estados Unidos. Pues no. Ahora el Supremo de Estados Unidos ha decidido que eso solamente va a aplicar en el lugar donde se está viendo el caso. Y por eso es que decía que, anda por caramba, ahora vamos a tener los 50 estados y en cada estado tú pudieras o no, si naces de personas inmigrantes, tener o no ciudadanía americana porque naciste en la nación norteamericana, porque en aquellos estados donde no demandaron, perdieron ese derecho, conforme a lo que está diciendo el Supremo. Pero en los donde demandaron y se expidió el injunction, pues ahí no se pierde. O sea, ¿qué es esto? Lo hemos hablado, o sea, va a haber 2 Estados Unidos. O sea, porque una cosa es que en cosas que hemos visto, pues en un estado, pues tú puedes comprar cigarrillos de tira cierto tipo, en otros estados son más estrictos, pues esas son cosas que no son derechos fundamentales. Claro. Pero, o sea, que donde una mujer puede tomar decisiones sobre su cuerpo depende de dónde vive. Ya no digo si vive en Estados Unidos, Canadá o Rusia. No. Si vive en Alabama es diferente a si vive en California, es diferente a si vive en Texas. Y entonces ahora, si un bebé nace de 2 personas que no son ciudadanos americanos y que están en Estados Unidos bajo X o Y no regulado, pues si nace en California es ciudadano americano, si nace en Puerto Rico no va a ser ciudadano americano porque la gobernadora no demandó. O sea, que estemos claros. Estemos claros. Y si nace en Florida no va a ser porque no demandó, y si nace en Nueva York va a ser porque demandó. O sea, que la determinación de si tú eres o no eres ciudadano de los Estados Unidos depende de si tu estado demandó o no demandó para impugnar una orden de Donald Trump. Así que ahora tú vas a tener mujeres que están a punto de parir, montándose en un carro y pasando y cruzando de un estado a otro estado para que sí, anda pa'l caramba. Sí. Pero entonces también vas a tener la mujer que necesita o quiere tomar la decisión sobre su cuerpo y terminar el embarazo haciendo lo mismo, montándose en un carro o en lo que sea para ir a un estado donde sí se permita. O sea, oh my God. Tiempos difíciles.
Pero creo que de Donald Trump tendremos que volver a hablar como hemos hecho muchas Los ocasiones. puertorriqueños y puertorriqueñas que tengamos familiares y amistades que vivan en los estados con el derecho al voto, please, hay que parar esto y una de las herramientas principales es las elecciones de medio término. Así que hay que pedir. ¿No te asustaste anoche en el Zoom que algunos nos dijeron? Es que casi todos mis familiares que viven allá son Algunos, trumpistas. sí, pero yo creo que yo espero que esa sea la excepción. Anyway, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, ¿verdad? Sí, sí. Ok, Y, pues. y Happy 4th of July. Ay, este viernes, el 4 de julio. Tienes que darles ahí un pep talk. ¿Qué tú vas a hacer el 4 de julio? Obedecerte. Ay, Dios mío, le saco el violín. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Siempre leemos los comentarios. Happy 4th of July. Bye.